Bien, vamos a hacer hoy día el resumen de la parte final de nuestra última unidad, que es la de contrastes de hipótesis. Vamos a repasar primero los principales conceptos, luego la metodología y luego algunos ejemplos. Entonces, los primeros conceptos que vamos a ver es el concepto de hipótesis estadística. La hipótesis estadística es una conjetura que hacemos sobre un parámetro, ¿cierto?, presente en la población y del cual a lo mejor tenemos algo de información, tenemos en la literatura, tenemos en la experiencia previa. Entonces, en base a aquello construimos esa conjetura, ¿sí? Ahora, esta hipótesis nosotros la vamos a desarrollar en dos, ¿cierto? La primera la vamos a llamar H0 y es la que vamos a llamar la hipótesis nula, y la H1, que sería nuestra segunda hipótesis, a la que vamos a llamar hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa siempre es la hipótesis del investigador, la que yo quiero confirmar, la que quiero comprobar, ¿sí? Y en ella siempre está el conjunto de valores del parámetro, ¿cierto?, que no cumple con la hipótesis que sometemos a prueba, que es la que está en H0. ¿Por qué? Porque la metodología de contrastes de hipótesis está fundamentada en rechazar H0 para que a partir de ella podamos confirmar realmente lo que nosotros queremos, que es lo que está en H1. Por eso siempre H1 será la hipótesis del investigador y H0 contiene toda la información que estamos sometiendo a prueba y que lo que queremos es rechazarla finalmente, ¿no? Para poder comprobar lo que realmente nosotros queremos. Probabilísticamente ambos conjuntos de espacios de probabilidad son complementarios, por lo tanto todo lo que no está en H0 estará en H1 y lo que está en H0 no estará en H1. ¿De acuerdo? Ya en el desarrollo luego veremos por qué. Luego el concepto de contrastes de hipótesis, ahora que ya hemos visto el concepto de las hipótesis, lo que nos lleva es a una metodología en la que finalmente vamos a ejecutar este proceso de contraste, ¿sí?, o de test de hipótesis, en el que vamos a buscar evidencia en la muestra para confirmar o no esa hipótesis H0, que es la que estamos sometiendo a prueba. ¿De acuerdo? Bien, el otro concepto importante es el concepto de error. Perdón. Nosotros en estadística y en inferencia en particular trabajamos siempre con un error, ¿cierto?, alfa. ¿Se recuerdan? Venimos de los intervalos de confianza en el que decimos el nivel de confianza 1 menos alfa del 95%, ¿sí? Entonces, lo que quisiera que visualizaran, por ejemplo, estamos en este caso en un modelo, un segundo que se está demorando, estamos en un modelo normal, ¿sí?, que es cuando estudiamos, por ejemplo, un promedio con varianza conocida. Entonces, si yo digo que el nivel de confianza es del 95%, ¿cierto? Entonces, los puntos críticos que delimitan ese nivel de confianza, ahora mismo, ¿cierto?, corresponderían a 1,96 y menos 1,96. Es decir, estos dos puntos son los puntos críticos que delimitan el nivel de confianza. Pero es que si este es el nivel de confianza, este alfa, repartido en dos partes iguales, alfa medios, corresponde al error. Entonces, este error del que vamos a hablar aquí se refiere a este error, ¿de acuerdo? Y es un error al que le vamos a llamar error de tipo 1, y que en definitiva corresponderá a la región de rechazo, ¿sí? Esa región de rechazo con la que luego vamos a tomar la decisión del contraste. Entonces, esta región de rechazo o error de tipo 1, ¿cierto?, se complementa con lo que llamamos aquí la región de aceptación, el equivalente a nuestra región de confianza en los intervalos. Bien, veamos simplemente el concepto del error de tipo 1. Resulta que cuando nosotros tomamos la decisión del contraste podemos rechazar H0 o aceptar H0, no hay más opción. Y
en la realidad la hipótesis puede ser cierta o puede no ser cierta, ¿verdad? Es decir, si es cierta H0, no es cierta H1, y si no es cierta H0, entonces H1 será la correcta. Bien, entonces analicémoslo desde aquí. Si yo rechazo H0 en el contraste de hipótesis y realmente H0 es verdadera, entonces estoy cometiendo un error, porque estoy rechazando algo que en realidad es verdadero. Ahora, si yo rechazo H0 siendo H0 falsa y por lo tanto la correcta H1, estoy tomando la decisión correcta, ¿verdad? El otro escenario, si yo acepto H0 siendo H0 la correcta, entonces estoy tomando la decisión correcta. Pero si yo acepto H0 siendo H1 la correcta, entonces estoy cometiendo un error. Bueno, estos dos errores no son lo mismo. Este error se comete cuando yo rechazo H0 siendo ella verdadera, y el error de tipo 2 se comete cuando yo acepto H0 siendo ella falsa. El equivalente podría ser a, tenemos una persona que se está juzgando por asesinato, por ejemplo. Entonces estamos diciendo que digo que es inocente cuando en realidad es culpable, o, ¿cierto?, al revés, digo que es culpable cuando en realidad es inocente. Se fijan, estoy cometiendo error en las dos veces, en las dos ocasiones, pero son distintos, ¿verdad? En una estoy juzgando a un inocente y en la otra estoy dejando libre a una persona culpable. Bueno, nosotros vamos a trabajar siempre con el error de tipo 1 en los contrastes de hipótesis. Es decir, si vamos a cometer un error, ese error será porque rechacemos H0 siendo ella verdadera y no porque aceptemos algo falso. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, siempre alfa, nuestro error de tipo 1, va a ser de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Es decir, si nos vamos a equivocar, será por esto. Entonces, a este error de tipo 1 alfa, nosotros le vamos a llamar nivel de significación, ¿sí? O también le vamos a llamar región crítica, y es lo que ya decíamos, se identifica con el símbolo alfa. El error de tipo 2 no lo tocamos, normalmente se suele analizar para valorar la potencia del contraste, pero no entraremos en ese tema. El tercer concepto involucrado en los contrastes de hipótesis en su metodología es lo que vamos a llamar la discrepancia. En algunos textos también aparece como el estadístico de contraste, ¿sí? Y no es otra cosa que el indicador asociado al parámetro que estamos estudiando, y que es el que me permite contrastar la información muestral con la información que estoy sometiendo a prueba en la hipótesis, ¿sí? Ahora en un momento vamos a ver el ejemplo. Entonces, esa discrepancia va a tener una forma dependiendo del parámetro que estemos intentando contrastar. ¿De acuerdo? Y por último, el cuarto concepto importante es el tipo de contraste que nosotros podemos realizar. Podemos hacer tres tipos de contraste. Uno de ellos es el contraste bilateral, que se realiza cuando H0 no me interesa establecer si es que hay diferencias porque un valor es mayor o menor, simplemente me interesa establecer diferencias. Es decir, H0 será que el parámetro es igual a la conjetura que estoy haciendo, y en H1 que es distinto. En este caso, el símbolo de θ está para generalizar cualquier parámetro, ¿sí? Es decir, aquí podemos utilizar mu, podemos utilizar sigma cuadrado y podemos utilizar p, ¿verdad? Para medias, varianzas y proporciones. Entonces, bilateral será cuando me interesa simplemente establecer si son iguales o distintas, ¿verdad?, la hipótesis a la conjetura. Eso significa que si yo estoy haciendo un contraste bilateral, el error voy a tener que repartirlo, ¿sí?, en estas dos partes. En cambio, si yo hago un contraste unilateral, puede ser unilateral derecho o unilateral izquierdo. Si hacemos un contraste unilateral derecho, ¿cómo lo reconozco? Porque en H1 lo que estaré procurando hacer es que la conjetura sea, ¿verdad?, que el parámetro es mayor a ese valor hipotético. H0 siempre es igual, recuerden que la igualdad va siempre en H0 porque es la que vamos a someter a prueba.
Por lo tanto, cuando es un contraste unilateral derecho, la región de rechazo o alfa está siempre a la derecha. ¿Por qué? Porque el punto crítico delimita la región de confianza o la región de aceptación y la región de rechazo justamente en el mismo sentido, ¿verdad?, de la hipótesis. En cambio, si el contraste es unilateral izquierdo, entonces en H1 nuestra hipótesis será que el parámetro es inferior a esa conjetura que hacemos y por lo tanto alfa, el equivalente a la región de rechazo, estará en el lado izquierdo. Por lo tanto, H1 es quien de alguna manera me va a indicar el área de rechazo, ¿cierto? Si la tendré a la derecha, a la izquierda o deberé compartirla. Entonces, con esos 4 elementos nosotros construimos la metodología de contraste. En el primer paso definimos H0 y H1. En el segundo paso definimos la discrepancia, ¿cierto?, recogiendo la información muestral para contrastarla con la conjetura que hemos hecho en H0. En el paso 3, a partir del error, definimos la región de rechazo y la región de aceptación. Y finalmente en el paso 4 tomamos la decisión. Sí, veamos un ejemplo. El primer tipo de contraste, el ejemplo está desarrollado para que puedan un poco seguir la explicación y después ya los ejemplos los pueden ir haciendo. Entonces el primer contraste que vamos a ver es para la media mu con sigma conocido, ¿cierto? Este es el caso menos habitual porque normalmente nosotros no tendremos información de la población, ¿sí? Pero bueno, es una alternativa cuando uno censa, por ejemplo, tenemos la información de la población sin problema. Bien, entonces el ejemplo dice lo siguiente. El departamento de prevención de una empresa desea comprobar el supuesto que el valor medio de la totalidad de los gastos producidos por accidentes es o no de 1.260.000 pesos. Se sabe que la desviación típica poblacional es esta y me dice, considerando una muestra de 36 clientes, de la que se obtuvo un promedio de 1.240.000, ¿sí?, y me dicen que haga las comprobaciones con un nivel de significación, es decir, con un alfa del 5%. Entonces vamos a seguir nuestra secuencia. El paso 1 era definir H0 y H1. ¿Cómo sé yo que H0 y H1 corresponden a un contraste bilateral? Lo primero es que me dice claramente que lo que quiere comprobar es que el valor medio de la totalidad de los gastos producidos por accidentes, es decir, claramente es un promedio el parámetro que vamos a estudiar. Y lo segundo es que lo que interesa es saber si es que es o no de 1.260.000 pesos. No me interesa si es mayor que 1.260.000 o es menor, simplemente me interesa saber si es o no esa cantidad. Por lo tanto, ahí está el indicativo de un contraste bilateral. Bien, vamos al paso 2. Definido el nivel de significación, pueden intercambiar el paso 2 y el 3, son no cambia la secuencia, digamos. Entonces, si tenemos un nivel de significación del 5%, ¿cierto? Entonces nuestra región de aceptación, que era nuestra región de confianza, corresponde al 95% y por lo tanto alfa medios, ¿cierto?, corresponde a estas regiones. Dicho de otra manera, nuestro nivel de significación del 5% debemos repartirlo en 2. ¿Por qué? Porque estamos con un contraste bilateral, ¿verdad? Por lo tanto, debo considerar esas dos opciones, ¿no? Rechazo por esto o por esto. Entonces, ese nivel de significación del 5% ya ha delimitado estos puntos como los puntos críticos, ¿verdad?, que delimitan la región de aceptación y la región de rechazo. O sea, solo teniendo alfa yo esto ya lo sé. ¿Cómo sé que esta distribución es normal? Porque fíjense que estamos estudiando mu con sigma conocido, por lo tanto la distribución involucrada corresponde a una normal. Bien, vamos al paso 3 a calcular nuestra discrepancia. Bueno, la discrepancia no es otra cosa que el pivote que usábamos para construir los intervalos. Es decir, es el estimador del parámetro que estamos estudiando, sobre el que estamos haciendo la conjetura,
Y este estimador está en este caso tipificado. ¿Por qué? Porque sigma es conocido y puedo al tipificar conseguir una distribución normal CW. ¿De acuerdo? Entonces, la discrepancia la tenemos aquí. No es otra cosa que x barra, ¿cierto? Que es la información muestral, menos la conjetura que hemos hecho bajo H0, ¿cierto? Y dividido sigma raíz de n. Eso nos genera una discrepancia de menos 1,29. Y con eso nosotros tomamos la decisión. Vamos a nuestro paso 4 y finalmente tomamos la decisión. ¿En qué región está esta discrepancia? ¿Sí? Como ya habíamos construido las regiones de rechazo. Entonces, menos 1,29 discrepancia, ¿en qué región está? ¿Está en la región de aceptación o está en la región de rechazo? Entonces, claramente está en la región de aceptación, lo que significa que no hay suficiente evidencia en la muestra como para poder rechazar H0. ¿Por qué? Porque las diferencias no son significativas. ¿Cómo lo sé? Porque si fueran significativas, esta discrepancia habría sido mucho mayor y habría caído en la región de rechazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como en la muestra no hay suficiente evidencia para rechazar H0, no nos queda otra opción que no poder rechazar H0 y por lo tanto debemos dar por aceptado, ¿cierto?, que el valor medio de los gastos producidos por accidentes efectivamente corresponde a una cantidad aproximada a 1.260.000 pesos. O, dicho de otra manera, entre la información muestral y la hipótesis no hay diferencias significativas. Las diferencias existen, pero no son estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Por eso uno habla del nivel de significación, porque en el fondo es quien me va a decir si es que esas diferencias son significativas o no. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el caso de la media con varianza conocida. De la misma manera podríamos estudiar el contraste para la media con sigma desconocido. ¿Cuál es la única diferencia? Que la distribución involucrada va a ser una t-estudio, ¿cierto? Pero tenemos toda la información para calcular la discrepancia, tenemos el nivel de significación para delimitar región de rechazo y región de aceptación y finalmente podemos generar el procedimiento sin problema. Veamos el ejemplo para dos muestras. Ahí tenemos para una proporción, una varianza. Veamos el caso de las dos poblaciones. Cuando queremos estudiar, por ejemplo, dos medias con varianzas conocidas, la discrepancia va a tener esta forma, ¿cierto? Y la distribución involucrada, dado que las varianzas son conocidas, pues será una normal. En cambio, es el ejemplo que quiero que veamos, cuando vamos a estudiar dos poblaciones y por lo tanto dos muestras, cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, que será lo habitual, entonces la distribución involucrada será una t-estudio, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar con las varianzas muestrales. Entonces vamos a ver el ejemplo 4. En este caso el ejemplo dice lo siguiente. Un profesor tiene dos cursos a los cuales enseña matemáticas. Ambos cursos son de segundo medio del área científico-humanista. Con el primer curso ha utilizado la metodología habitual y con el segundo curso ha introducido cambios buscando, ¿cierto?, una mayor comprensión por parte de los estudiantes. Dice que toma una muestra de 23 estudiantes del primer curso con los que obtiene un promedio de 5,2 y una desviación típica de 0,36. Mientras que con el segundo curso seleccionó 33 estudiantes obteniendo un promedio de 6 y una desviación típica de 0,27. Entonces me pide con una significación del 6%, ¿cierto?, verificar si el profesor ha conseguido su objetivo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo del profesor? Verificar si efectivamente los cambios que ha introducido generan mejores rendimientos en los estudiantes, ¿no?, del segundo curso. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener que comparar es el curso 1 con el curso 2 y qué voy a comparar sus rendimientos y qué indicador, qué parámetro es el que podría estudiar. Claramente son sus promedios, ¿verdad?
Porque si yo estudiara sus desviaciones típicas, lo que podría comparar son sus dispersiones, pero no sus rendimientos, sino la variabilidad de sus rendimientos. Entonces, el único parámetro disponible es el promedio. Por eso entonces vamos a estudiar si efectivamente el rendimiento del segundo curso es mejor, porque es al que se le introdujeron los cambios, ¿cierto? Y si fue realmente efectivo es porque el segundo curso logró mejores rendimientos. Para eso vamos a usar la discrepancia que acabamos de comentar recién, ¿cierto? Que es para la diferencia de medias con varianzas desconocidas. Si se recuerdan, es exactamente el mismo pivote que usamos para los intervalos de confianza. Entonces vamos a hacer nuestro primer paso de la metodología, que es identificar las hipótesis. Entonces, en el primer caso, un segundo. Bien, tenemos la hipótesis H0 y H1. Entonces, como lo que queríamos era ver que el rendimiento del curso 2 fuera mejor, claramente nuestro contraste será unilateral izquierdo. Recuerden que eso va a significar que la región de rechazo va a estar a la izquierda. ¿Sí? Vamos a verla. Dado que en este caso estudiamos promedios con varianzas desconocidas, la distribución involucrada será una t-student. Entonces, en la aplicación que venimos utilizando, ¿cierto?, la del teléfono o la del computador, buscamos la distribución t, identificamos los grados de libertad. Al igual que en el caso de los intervalos de confianza, los grados de libertad son n-1 para cada muestra, por lo tanto n1 más n2 menos 2, lo que en este caso significaría 23 menos 1 más 33 menos 1, ¿cierto? Que son el número de estudiantes en cada curso. Por lo tanto, los grados de libertad serán 56 menos 2 serían 54 grados de libertad. Entonces ejecutamos y nuestra distribución nos va a generar una región de aceptación y de rechazo. Recuerden que está dada por el nivel de significación, que en este caso era del 6%. Por lo tanto, ese 6% no lo voy a repartir. ¿Por qué? Porque tengo un contraste unilateral. Por lo tanto, en la región, ¿cierto?, azul, no tengo región de rechazo, solo la tendré por el lado izquierdo. Entonces, aquí tendremos 0,06 de R. ¿Sí? Debemos juntarlas, porque de lo contrario bien. Entonces, si nosotros tenemos que hacer este contraste con un nivel de significación del 6%, significa que la región de rechazo está dada por esta región y delimitada por ese punto crítico, menos 1,58. Por lo tanto, toda discrepancia que caiga sobre este valor menos 1,58 significa que caerá en una región de rechazo. Y si cae a la derecha de menos 1,58 significa que caerá en una región de aceptación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos en el punto 2 delimitada, ¿cierto?, nuestra región de rechazo en rojo y nuestra región de aceptación en azul. Vamos al paso 3 a calcular nuestra discrepancia. Entonces la discrepancia, según la fórmula que ya teníamos aquí, simplemente es reemplazar, ¿cierto?, las medias muestrales menos, y aquí a lo mejor esto podría generar alguna confusión, en la fórmula pone mu1 menos mu2, es decir, es la diferencia bajo H0. Pero resulta que en H0 nosotros suponemos que son iguales. Por lo tanto, si bajo H0 son iguales, la diferencia sería 0. Entonces esta diferencia va a ser siempre 0 para nosotros.
¿sí? Hay otros tipos de contraste donde podríamos estudiar que esta diferencia sea 2 o 3 veces una sobre la otra, por ejemplo, pero no es el caso. Nosotros solo veremos situaciones en que en H0 son medidas iguales y por lo tanto la diferencia siempre va a ser 0. Y luego ya reemplazamos en la desviación conjunta. Todo ello nos da una discrepancia de menos 9,51. Entonces, con todos los elementos que tenemos ya podemos ir a tomar la decisión. Esta discrepancia, ¿en qué región está? ¿Está en la región de rechazo o está en la región de aceptación? Claramente está en nuestra región de rechazo, ¿cierto? Por lo tanto, como la discrepancia cae en la región de rechazo, significa que hay suficiente evidencia en la muestra, es decir, las diferencias que existen son muy grandes, son estadísticamente significativas, por eso hay evidencia en la muestra para que podamos rechazar H0 y finalmente confirmar que efectivamente la media del curso número 1 es significativamente más pequeña que la del curso número 2. Por eso entonces la respuesta, ¿cierto?, a la situación que estamos analizando no es simplemente si rechazo o no, que ya hemos dicho rechazamos H0, pero ahora debo dar respuesta al problema que estamos estudiando y es si efectivamente podemos confirmar lo que el profesor ha conseguido. ¿Sí? Es decir, ¿él ha conseguido mejorar los rendimientos? La respuesta es sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos logrado rechazar H0 y confirmar que efectivamente los rendimientos conseguidos por el segundo curso son significativamente mejores que los conseguidos por el curso número 1. Y todo eso con un nivel de significación del 6%. Es decir, en el 96% de los casos, en el 94% de los casos vamos a llegar a esta misma conclusión y solamente en un 6% de ellos, que es el margen de error que nos damos, no llegaremos a esa misma conclusión. ¿De acuerdo? Es decir, el nivel de certeza, el nivel de error es bastante pequeño, lo que nos da mucha confianza y es lo que hace que estas metodologías sean tan utilizadas y sean el fundamento de muchos estudios científicos. ¿De acuerdo? Entonces, como se pueden dar cuenta, la única diferencia es la discrepancia que usamos y que está asociada directamente al parámetro sobre el cual hacemos la conjetura. ¿Sí? Podemos estudiar una media, podemos estudiar una proporción, una varianza, o podemos estudiar dos medias, dos proporciones, dos varianzas. ¿Cierto? En cada caso con sus especificaciones, pero cada una tiene su discrepancia y eso nos permite adecuar a la hipótesis que nos interese en función del problema que estamos estudiando y desarrollar la metodología. ¿De acuerdo?